La historia del mayor reportero del siglo XX en México, y uno de los más conocidos por sus fotografías populares, a pesar de que la mayoría de los mexicanos desconozcan su nombre, vida y obra. Agustín Víctor Casasola. Nació en la Ciudad de México en 1874. Inició su labor periodística como tipógrafo y redactor. A la edad de 20 años se convirtió en escritor del Imparcial, uno de los periódicos oficiales del régimen de Porfirio Díaz. A finales del siglo se había trasladado al periodismo fotográfico. Los primeros años del siglo XX trajeron grandes avances innovadores en la fotografía. Los editores y lectores exigieron lo real, y las fotografías reemplazaron rápidamente los dibujos y grabados en la página impresa. Sus primeras fotografías documentan las cómodas vidas de la élite, e incluso estuvo allí para fotografiar a Porfirio Díaz durante la celebración de inauguración que lo llevó a sus últimos días en el cargo. Pero también estuvo allí para disparar a las multitudes alentando el día del exilio del gran dictador, y Madero entrando triunfante a la Ciudad de México. Aquí es donde su tema está empezando a cambiar, y esas fotografías tomarán un enorme poder en el tiempo. En 1904, Casasola dejó El Imparcial para poder trabajar en El Tiempo. Era propiedad de Rafael Reyes Espíndola, un editor con visión que vio el gran potencial de los periódicos. Compró la maquinaria más nueva para asegurar la mejor calidad visual en la producción de su periódico, y vio el valor de crear más espacio para las fotografías. En 1905 comenzó su propia agencia de fotografía con su hermano menor Miguel, llamándolo Archivo Casasola. Con el estallido de la Revolución Mexicana en 1910, esta nueva realidad obligó a Casasola a mirar detrás de la imagen hacia lo invisible. Todavía se centró en los hombres del poder, como lo hizo en la época de Porfirio Díaz, aunque ahora el poder pertenecía a hombres como Pancho Villa y Emiliano Zapata. En 1911, junto a otros fotógrafos de México, Casasola formó la Asociación de Fotógrafos de Prensa, y el año siguiente fundó la Agencia de Información Gráfica. Con el tiempo, Agustín se hizo lo suficientemente grande para poder abarcar otros fotoperiodistas. Es difícil distinguir cuántas de las fotos de Casasola fueron tomadas con el detrás de la lente y cuántas fueron hechas por otro. Cada vez era más evidente que Casasola era más que un registrador de hechos. Sus retratos, particularmente de grupos, muestran una gran habilidad y un arte excepcional. Cada vez era más evidente que Casasola era más que un registrador de hechos. Sus retratos, particularmente de grupos, muestran una gran habilidad y un arte excepcional. Cada vez era más evidente que Casasola era más que un registrador de hechos. México fue la nueva realidad, y sus fotografías captaron estas imágenes de manera humana y compasiva. Mostraban a cada mexicano digno de atención. En el proceso, vio la transformación de México de la tradición antigua a los tiempos modernos, y trató de capturarla también. Casasola sintió la gran necesidad de preservar esta parte del pasado de México. Los archivos fotográficos que reunió con su hermano comprenden cerca de 500,000 imágenes y se consideran la mejor colección disponible en la historia de México, que documenta la primera parte del siglo XX. Los archivos se encuentran en el convento de San Francisco, en la ciudad de Pachuca, en Hidalgo. Agustín Víctor Casasola fallece el 30 de marzo de 1938, sin haber antes transmitido el virus de la fotografía a sus hijos.